Bueno, pues este es el momento en el que Pedro Sánchez hoy ha acudido él en persona a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para hablar del incremento del gasto de defensa. Brutal incremento del gasto de defensa de 10.400 millones. Ha dicho que se alcanza con esto el 2% del Producto Interior Bruto. Vamos a comentar estos temas con Benjamín López, director de Es Diario. Buenas tardes. Muy buenas. Y también con Agustín Martínez. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a ver primero lo que decía Pedro Sánchez sobre este incremento del gasto en defensa en esa rueda de prensa. Les anuncio que con el plan que hoy presentamos, España cumplirá este año 2025 con el 2% del Producto Interior Bruto de su presupuesto en seguridad y en defensa. Repito, España alcanzará el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa este año, en el año 2025. Para ello, vamos a tener que llevar a cabo una inversión importante, un esfuerzo relevante de 10.471 millones de euros adicionales a los ya destinados a estas políticas de seguridad y de defensa. Bueno, esto es lo que decía sobre el gasto, sobre lo que se va a incrementar. Después le han preguntado por sumar, porque los de Yolanda Díaz todavía no han dicho sí a esto, ni lo van a decir. No quieren que se gaste ni un céntimo más en temas militares, en temas de defensa. Y lo hace además el presidente del gobierno, y también le han preguntado por eso, saltándose a la torera al Congreso de los Diputados. Ignora de nuevo Pedro Sánchez a la soberanía popular. Vean. Sumar, yo diría que evidentemente el socio de la coalición de gobierno ha planteado observaciones en relación al plan destinado a la fabricación y a la adquisición de instrumentos de defensa y de disuasión. Tenemos una discrepancia en este punto, pero hemos gestionado esa discrepancia yo creo que desde el respeto y desde el diálogo, que creo que es importante también subrayarlo, como hemos hecho también en otras ocasiones. No somos partidos iguales, tenemos cada uno nuestras diferencias, pero lo hemos hecho siempre desde el respeto y del diálogo. Y además existe un consenso entre ambos socios, y esto me gustaría también ponerlo en valor, en la mayoría de los puntos del plan. Sí, buenos días, presidente. Usted ha explicado que la reasignación de presupuestos no tiene que pasar por el Parlamento. Lo que sí tendría que pasar por el Parlamento son los presupuestos donde podría estar oficializado todo esto. Ya se ha incumplido la Constitución al no presentarlos en el Congreso. Usted se comprometió, si no recuerdo mal, a presentarlos en el Congreso en el primer trimestre que acaba de pasar y no lo ha hecho. Aún no han oficializado, y no sé si lo puede hacer hoy, el que ya no va a haber presupuestos en el 2025, y quería saber si se puede comprometer a que cumplirá la Constitución y que habrá proyecto de presupuestos antes de final de año para el año 26. Gracias. Bueno, en fin, la lectura sobre la Constitución y su aplicación, en fin, puede tener algunos matices, pero en todo caso el Gobierno de España, lo he dicho en muchas ocasiones, está comprometido en la presentación de los presupuestos, estamos trabajando discretamente con los grupos parlamentarios para poder presentarlo, pero en todo caso, si queremos cumplir en el año 2025 con el compromiso del 2% del presupuesto en seguridad y en defensa, es evidente que tenemos que hacerlo cuanto antes. Ha habido un... Bueno, Benjamín y Agustín, ni presupuestos, ni nada, de nada, de nada. Y todo esto, un incremento de 10.400 millones, 2% del Producto Interior Bruto, según Sánchez, antes del verano, sin contar para nada con el Congreso de los Diputados. A ver cómo nos podemos comer esto, Agustín Martínez. Bueno, lo primero es, sinceramente, destacar el corte de pelo a lo marín americano del presidente, que unido al traje oscuro, en señal seguramente de luto por la muerte del Papa, nos da la imagen de un personaje cuyo cinismo sobrepasa todo lo sobrenatural. Ciertamente esto es una vuelta más de tuerca, un trágala que ya no solamente se le está haciendo a la ciudadanía en general, sino a sus propios socios. Socios que a pesar de ello van a seguir manteniendo el gobierno sin el menor género de dudas porque les va la vida en ello. Porque probablemente el día que abandonen el gobierno jamás volverán a tener otra cuota de poder. Ciertamente esto no es más que pues eso, la demostración de que Pedro Sánchez
se acaba riendo de todo el mundo, actuando de una manera absolutamente cínica, elevando el sumum de despropósitos hasta el nivel de hablar de que, bueno, no tiene por qué pasar por el Parlamento porque simplemente se trata de una redistribución de los elementos que forman los elementos económicos que forman parte del presupuesto cuando no hay presupuesto. La pregunta que ha formulado el periodista me parece brillantísima porque pone bien a las caras la situación, el retrato al que se encuentra Pedro Sánchez. Un gobierno sin presupuestos, un gobierno que manipula las cifras, un gobierno que ese 2% real no es real, es simplemente un maquillaje estético para conseguir con trucos financieros que dé un resultado del 2% para satisfacer, en este caso, los compromisos internacionales que puede tener este gobierno, pero es un desprecio absoluto tanto a los ciudadanos como al Congreso. Bueno, tenemos luego también redacciones como la de Alberto Núñez Feijóo, que no ha tardado en publicar un mensaje absolutamente demoledor en su cuenta de X, sin el acuerdo de su Consejo de Ministros, sin presupuestos, sin autorización del Congreso, sin dar detalles de dónde va a sacar miles de millones de euros. España necesita un verdadero plan de defensa y Sánchez ha presentado uno, Benjamín, de autodefensa, dice Alberto Núñez Feijóo. Bueno, es que Sánchez está a la defensiva hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo que no gobierna, sino que se mantiene en el poder como buenamente puede, pero realmente, efectivamente, ni saca adelante presupuestos ni tiene capacidad ahora mismo prácticamente de consensuar nada, mucho menos el gasto en defensa. Al único que tendría a mano sería el Partido Popular, que podrías llegar a un entendimiento, porque es verdad que es un compromiso de España y es necesario, yo creo que es un compromiso internacional que hay que cumplir, llegar al 2% del gasto en defensa, pero necesitaría los votos del PP y Sánchez, antes de rebajarse, porque hundiría toda su estrategia y todo su discurso de estos años, antes de ir y tender la mano al Partido Popular, pues prefiere hacer triquiñuelas de este tipo, prefiere hacer, bueno, es un gran trilero, pues un truquito más para sacar adelante el 2% en defensa, ¿no? Del PIB en defensa. Porque claro, él, primero que no hay que decir que estoy de acuerdo, la pregunta de Fernando Garea es brillante, como la plantea Pedro Sánchez, su salida de pata de banco, es decir, bueno, que la Constitución es interpretable, ¿no? Que admite matizaciones. Hombre, yo creo que es clarísimo la Constitución en este punto. Tiene la obligación el Gobierno de presentar un proyecto de presupuestos, que no de aprobarlos, que eso no depende del Gobierno, ¿no? Ya depende de que consiga una mayoría en el Congreso y eso no es voluntad exclusiva de Pedro Sánchez. Pero sí, desde luego, depende única y exclusivamente del Gobierno presentarlos, como es su obligación, ante el Congreso de los Diputados, 3 meses antes de que caduquen las anteriores cuentas. Por lo tanto, está incumpliendo la Constitución, no hay duda, ¿no? Pero es que luego dice además Pedro Sánchez, si te fijas, si queremos cumplir con el 2% del PIB en gasto en defensa, hay que hacerlo rápidamente, como diciendo, el fin justifica los medios, que es lo que viene a decirnos, que es lo que nos dijo también durante la pandemia, cuando el Tribunal Constitucional le declaró parcialmente inconstitucionales los 2 estados de alarma. Dijo, bueno, pues lo volvería a hacer, porque yo he salvado muchas vidas con esto ya, pero es que en democracia el respeto a la ley es fundamental, es absolutamente fundamental. Te digo el respeto a la Constitución, ¿no? Por lo tanto, eso de si queremos hacerlo rápido, sí, claro, evidentemente tenemos que subir el gasto en defensa al 2% del PIB y queremos hacerlo rápido, pero también queremos que sea de forma legal y que sea de forma democrática, respetando el espíritu, yo creo, democrático que no está respetando, con estas, como digo, triquiñuelas en las que es absolutamente experto, ¿no? Pero al final todo conduce a un Tribunal Constitucional, el PP podrá recurrir, a lo mejor, estas modificaciones que quiere hacer en el presupuesto de 2023, los podría recurrir al Tribunal Constitucional, pero sabemos que eso también es un callejón sin salida, con lo cual Pedro Sánchez nos tiene atrapados en su tela de araña perfecta, en su plan perfecto, que parece ahora mismo muy difícil de tumbar y es bastante desesperante, por otra parte. Luego está esa cosa que se mueve alrededor del gobierno, que Pedro Sánchez llama la coalición progresista y que está al rojo vivo, y nunca mejor dicho, con esto del gasto en defensa, porque no quieren ni un céntimo para gasto militar. Y Ione Belarra ha salido hoy, ha dicho que les van a encontrar enfrente e incluso ha animado a la gente a que salga a la calle y que se movilice contra esta medida del gobierno. Comparezco hoy para valorar ese anuncio que ha hecho en el día de hoy Pedro Sánchez. Pedro Sánchez anunciaba hoy el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país. Anunciaba hoy Pedro Sánchez que va a cumplir a rajatabla
las órdenes que Donald Trump y que la OTAN le han dado con respecto al aumento del gasto militar que tiene que hacer nuestro país y va a cumplir con ese mandato, con esas órdenes que le ha dado Donald Trump y la OTAN este mismo año. Quiero dejar claro, y quiero ser muy clara en esto, que este es un gobierno de la guerra y que cualquier gobierno de la guerra, esté encabezado por quien esté encabezado, va a tener a Podemos enfrente. Pedro Sánchez se va a gastar el dinero que debería ir destinado a la vivienda, a que nuestro país tenga un verdadero parque público de vivienda, a nuestra sanidad pública, a nuestra educación pública, en armas y defensa. Y eso significa que este se ha convertido en un gobierno de la guerra. Y, por tanto, como cualquier otro... Bueno, ahí tenemos a nuestra Ione Belarra, Agustín Martínez, diciendo que este es el gobierno de la guerra, que este presidente es el señor de la guerra y que hay que salir a la calle contra él. Vaya lío que está provocando Sánchez en el corro de la patata de la coalición progresista con esto del gasto en defensa. Bueno, Ione Belarra, lógicamente, primero antes de... Todas las cosas tienen un orden y una importancia y ciertamente lo primero y lo más importante para Ione Belarra es, como no puede ser de otra manera, que la taberna Garibaldi funcione, el crowdfunding de Pablo Iglesias funcione y ahí sí que debe haber importantes movilizaciones, porque para lo otro ya veremos cómo y dónde las convocan. Pero es que es destacable, insisto, el cinismo del señor Sánchez cuando habla de que con Sumar, que es socio de gobierno, la señora Yolanda Díaz, Sumar ha hecho observaciones, cuando lo que realmente hace Sumar es una práctica enmienda a la totalidad. En cualquier país democrático, en cualquier circunstancia, en cualquier país que tuviera una democracia consolidada y con unos políticos de una mínima talla, esto supondría inmediatamente la quiebra del pacto de gobierno, porque es que estamos hablando de la luna y de la tierra, estamos hablando del sol y de la luna, estamos hablando del invierno y del verano, dos posiciones completamente antagónicas que no pueden seguir formando parte del mismo gobierno. E igualmente, pues aprovecho a decir que, y lo reitero y lo sigo repitiendo, la situación es suficientemente grave como para que la política de oposición se deje hacer a través de Twitter y ahí sí que haya una verdadera movilización que lleve a enfrentar realmente la situación del Estado contra el gobierno actual. Y entonces yo creo que ya está bien de frases grandilocuentes, por más originales y correctas que puedan ser. A través de Twitter no se hace oposición, la oposición se hace política y del Parlamento. Quería comentar con vosotros, antes de despediros, también otra noticia importante de hoy. Hemos seguido muy atentos, por supuesto, a la despedida del Papa Francisco, pero en el ámbito nacional, otra noticia importante.